cuando venció por siglos, miel brillando cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Estamos en esta serie, como decíamos, la Biblia y la esperanza, una lectura de los últimos acontecimientos, y este mensaje se titula La segunda venida de Cristo. Y sin lugar a dudas, cuando trabajamos en el diseño de esta serie de mensajes, pensé en que este sermón, de una u otra manera, es algo así como el corazón de esta serie que hemos visto. Si quisiéramos hacer un ejercicio de recapitulación breve de lo que hemos visto, recordemos que en nuestro primer mensaje hablamos acerca de por qué debíamos leer Apocalipsis, por qué era bueno leerlo. Y señalamos que Apocalipsis era el libro de consolación más importante de toda la Biblia. De hecho, en sus páginas tiene 2 bienaventuranzas para quienes lo leen. Somos felices de poner nuestra mirada en el Señor, que es dueño de la historia, quien la guía hasta el final y que dará a preservar a su iglesia, porque Él es quien la sostiene, Él es quien la domina. Tenemos consuelo en el Señor, somos bienaventurados cuando leemos y escuchamos las palabras de ese libro. En el segundo mensaje, Edward nos habló acerca de la muerte y de la resurrección, y cómo la Biblia, cómo el Evangelio de Cristo cambia nuestra noción respecto de la muerte como un fin desesperanzado, como algo que hace acabar cualquier tipo de esperanza, porque nosotros, y para nosotros los creyentes, la muerte no termina las cosas, sino que es una etapa, un momento previo a nuestra futura resurrección. Un día estaremos con el Señor, nuestro cuerpo mortal será vestido de incorrupción, de inmortalidad, de tal manera que podamos tener una vida adecuada en la eternidad junto con el Señor. Y es Cristo la primicia de todos aquellos que ya han dormido en el Señor. Tal como Cristo un día resucitó para vivir eternamente junto al Padre, nosotros también resucitaremos con Él.
Luego de eso hablamos del ya, pero todavía no. Este tiempo escatológico, final, que nosotros estamos viviendo desde la primera venida de Cristo hasta la época. Y hemos visto cosas que marcan la historia desde ese momento y cómo hay cuestiones que evidencian, que nos señalan este momento que hemos vivido. Y cómo la iglesia está o debe comportarse en esa situación de vida de manera adecuada, persistiendo en el testimonio de la fe, sufriendo dignamente por el nombre de Cristo cuando haya que sufrir, entendiendo que el Señor es el que nos hace perseverar hasta el fin como corona de nuestra salvación. La semana pasada, Edward habló acerca de los signos de los tiempos. Yo no estuve presente, pero tampoco he visto la predicación. Espero hacerlo pronto antes de subirla al canal de YouTube. Pero en la conversación previa que nosotros tuvimos con Edward respecto de este mensaje, la idea era la siguiente. Constantemente se habla acerca de las señales de la venida del Señor. Y el Evangelio habla acerca de estos signos de los tiempos o señales de los tiempos. Hechos que nos invitan a mirar hacia la venida del Señor. Pero también se señaló en el texto de Mateo capítulo 24 que hay una señal particular de la venida del Señor. Se habla de la señal. ¿Y cuál es la señal? Que en un abrir y cerrar de ojos veremos al Señor aparecer en el aire y todo ojo le verá y estaremos delante de Él. O sea, la señal de la venida del Señor es la propia venida. Es la propia venida de Cristo. Entonces, ahí está nuestro énfasis. Hoy día hablaremos más detalladamente acerca de esta venida. Luego de la venida, y aquí están los 3 próximos mensajes de esta serie. La próxima semana hablaremos acerca del juicio final. Veremos cuál será el resultado de ese juicio para creyentes y para no creyentes, cómo se va a desarrollar. Hemos invitado para esta ocasión al pastor Vladimir Pacheco para que entregue esa predicación. Luego hablaremos acerca de la vida eterna con Cristo y veremos cómo el Señor va a producir una vida nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva para el cual podamos vivir eternamente y para siempre con el Señor. Y cuáles son las cosas que marcarán ese acto, ese momento de vida junto a Cristo. Y cerraremos con un mensaje acerca de la esperanza, volviendo al corazón de esta serie, que es mirar el tema de los últimos acontecimientos, no para generar miedo, no para generar temor, o este énfasis como por tratar de descubrir la quinta pata del gato, que en realidad no es la idea a la hora de estudiar la Biblia, sino que buscar lo que ella nos dice para afianzar nuestra esperanza y nuestra alegría en la venida del Señor Jesucristo. Y ahí hemos invitado al presbítero Jano Molina para que nos acompañe ese día con la predicación de esta serie. Como les decía, hemos hecho una recapitulación y hemos también hecho una mirada para lo que se viene de la serie. Y este mensaje, esta predicación, viene a ser el corazón entonces de esta serie. Porque sin énfasis en la segunda venida de Cristo, no hay estudio de los últimos acontecimientos de una perspectiva cristiana. Y es más, no solo no hay un estudio de los últimos acontecimientos, sino que tampoco hay una teología cristiana, una doctrina cristiana real sin la segunda venida de Cristo. Y tampoco hay una acción de la iglesia respecto de cómo comportarse, de cómo vivir el Evangelio, si no existe esta mirada de la segunda venida de Cristo. A fines del siglo XIX, principios del XX, se desarrolló en Europa una corriente que se llamó neocalvinismo, conocida también como teología reformacional. Y allí unos proponentes, Abraham Kuyper, Doyer, en fin, Hermann Bayer, entre otros, hablaron de que la iglesia estaba viviendo una época que era inaugurada por la cruz de Cristo llamada redención. Entonces ahí partía la triada creación, caída, redención, que hemos estado estudiando en nuestras jornadas de capacitación de los primeros y terceros viernes del mes. Si usted no ha ido, le invitamos a ir para que fortalezcamos nuestra mirada. El siguiente que vamos a ver la caída, así que no se ha perdido todavía de mucho, ¿ya? Y están los materiales en la web si se quiere poner al día con respecto de esto. Dicho eso, entonces la redención. Y la redención para estos teólogos afirmaba de que la iglesia era parte de esta cercanía del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Hoy día Cristo está reinando y está redimiendo todas las cosas, como dice Colosenses capítulo 1.
Por su cruz logró la reconciliación de todas las cosas que sufrió. Ahora, ¿qué ocurrió? Que esa mirada siempre tuvo en mente la venida del Señor. Pero con el paso del tiempo, así como en el juego del teléfono, el mensaje se va distorsionando de principio al final, ocurrió que la gente que seguía esta corriente comenzó a dar cuenta de que la iglesia tiene el papel fundamental a la hora de redimir la cultura, redimir la sociedad. Y sí, la iglesia tiene un papel en eso. Pero quien consumará la historia, quien la terminará, quien la finalizará, quien le pondrá el punto final para inaugurar la eternidad, es Cristo. Él es quien cambiará todas las cosas. Y eso tiene que estar muy presente, sobre todo hoy, cuando pareciera que se nos viene la desesperanza, cuando vemos en las noticias que hay cosas que ocurren en nuestro país y en otros países del mundo que atentan contra el mensaje del Evangelio, principios que trastocan la mirada de la fe. Pero ojo, nuestra mirada no puede ser pesimista, porque más allá de que esa sea nuestra situación actual, y más allá de que eso no cambie, incluso la cosa vaya de mal en peor, no debe alterar nuestra mirada que un día habrá triunfo. Y que en esas circunstancias adversas no somos nosotros los que hacemos la pega solos, sino que es Cristo con nosotros trabajando en la extensión del reino de Dios. Y el reino de Dios se mantendrá firme. Un día todos los reinos de la tierra van a perecer y van a acabarse. El reino de Dios permanecerá para siempre. Debo decir algo al inicio sobre una idea también muy difundida en Estados Unidos y en América Latina, conocida como premilenarismo dispensacionalista. Es un nombre raro, ustedes probablemente han escuchado acotado, el dispensacionalismo. ¿Qué ocurre? ¿Usted ha escuchado esta idea del rapto secreto? De que la venida del Señor ocurre en dos etapas. Entonces ocurre en una primera etapa en secreto, donde el Señor se lleva a la iglesia y durante 7 años allá en el cielo se vive el juicio ante el tribunal de Cristo, en el cual se produce la recompensa o esta salvación por fuego que dice el texto de Corintios. Entonces, y luego de eso las bodas del Cordero, donde se celebra el triunfo y todo. Aquí en la tierra está la embarrada porque durante esos mismos 7 años el anticristo comienza a gobernar en una mitad de tiempo en la cual ejerce un liderazgo populista, muy atractivo, donde todas las naciones comienzan a acercarse a este gobierno único y triunfante, y luego de eso saca las garras del anticristo y comienza a perseguir la iglesia, perdón, a lo que quedó de la iglesia, porque hay gente que se va a quedar, entonces gente que tiene que morir para adquirir su salvación y poder salvarse en ese momento final. Será muy difícil porque ahí estará la marca de la bestia y todas estas cosas. Y luego de eso, el Señor vendrá de manera visible, según esta teoría, al final para enfrentarse contra todos los ejércitos del mundo que estarán atacando a Israel, y el Señor los matará con la espada de su mano. ¿Lo escuchó? Yo no solo lo escuché, sino que me lo aprendí y lo enseñé también en mi clase de jóvenes de la escuela dominical a destajo. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta que un día, en una iglesia reformada, en la comuna de la Florida, ahí algunos se acordarán de ese lugar, un profesor de teología que yo tuve del Instituto Bíblico Nacional hace un seminario. Él había salido del instituto ya después de una circunstancia no muy clara, pero la cosa es que él hace un seminario sobre Apocalipsis y yo voy al seminario y en esa ocasión este profesor hace una introducción muy potente al libro, de hecho maravillosa, y luego eso comienza a hacer que vamos leyendo el libro de Apocalipsis. Y llegamos al capítulo 4 con la lectura. Los dispensacionalistas dicen que en ese momento se produjo ya el rapto de la iglesia, porque el Señor dice algo así como sube acá, entonces ahí ya se habría producido el rapto de la iglesia. Este profesor nos hace leer el texto en voz alta y nos pregunta, ¿dónde está el rapto secreto de la iglesia acá? ¿Y sabe qué? No estaba.
No estaba. Había que darse una tremenda vuelta para tratar de encontrar algo así. Pero en la lectura clara no estaba una regla de interpretación, no solo de la Biblia, sino de cualquier libro, que el sentido más fácil de descubrir a la hora de leer un texto, esa es la interpretación correcta del texto. Bueno, ¿qué ocurrió? Que nos hizo leer de nuevo, en voz alta. Y nos dijo, lean de nuevo, búsquenlo, ¿está o no está? Terminamos de leer en voz alta. ¿Está el rapto de la iglesia? No está. Y dicen, no está. ¿Y sabe por qué no está? Porque nunca ha estado en la Biblia. Eso no existe. Y ahí hace lo siguiente. Nos muestra, y esto está estudiado, si usted quiere profundizar acerca de esto, le recomiendo el libro de José Grau, Escatología, del curso Formación Teológica de Editorial CLI, está en PDF, usted lo puede buscar. En ese libro hay una prehistoria del dispensacionalismo. No existió la idea del rapto secreto de la iglesia hasta el año 1830. Vale decir que en una gran cantidad de años de historia del cristianismo, esa idea nunca existió. Ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia, ni teólogos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, ni tampoco Lutero, Calvino, ni los teólogos que hicieron la confesión de fe de Westminster, ninguno de ellos creía en esto. Hubo división respecto de la posición de la mirada. Algunos creían que luego de la venida del Señor iba a haber una suerte de milenio histórico. De hecho, algunos teóricos que postulan eso, se llama premilenarismo histórico. George Ladd, Millard Erickson, de los más conocidos en la teología que hablan acerca de eso. Pero esta idea de un rapto secreto no existió hasta 1830. Hasta incluso tengo el dato, abril de 1830. ¿Sabe cómo surge? Una chica escocesa llamada Margaret MacDonald, de 15 años, hija de un pastor protestante, tiene sueños. Y algunos de los sueños muestran que ella llega a su casa y no hay nadie, y recibe una voz que le dice que la venida del Señor se ha producido en secreto y ella se quedó. Y aquí comienza la gran tribulación. Es una serie de sueños. Entonces este pastor llamó a pastores amigos, a conocidos y a otros intelectuales que por esta idea que se popularizó poco a poco, el correo de la cruz, usted sabe, en la iglesia también funciona, comenzó a desperdigarse los sueños de esta niña y llegó un sujeto llamado John Darby. Y John Darby ordenó el sistema y dio los pasos de esta venida, y ahí él comenzó a elaborar todo lo que hace un rato les mencioné de estos 7 años y cosas por el estilo. Quien lo profundizó y no solo generó una mirada de los últimos acontecimientos, sino que una interpretación de toda la Biblia, fue Cyril Ingerson Scofield, que fue un misionero en América Latina. Y su Biblia de estudio fue la primera Biblia de estudio que llegó en la década de los 70 a Chile. Imagínense, un tipo que quiere estudiar teología y por primera vez tiene una Biblia de estudio en su mano, y esa Biblia de estudio es dispensacionalista. ¿Cómo van a ser sus lecturas de la Biblia? Dispensacionalistas también. Entonces el rapto secreto de la iglesia se difundió a cabalidad. La mayoría de las iglesias pentecostales en América Latina cree esto. Algunas otras iglesias, bautistas entre ellas, inclusive algunas iglesias de corte presbiteriano, también creen en esta idea. De hecho, en la iglesia presbiteriana de Chile hubo una época donde el dispensacionalismo estuvo penetrando como fuerza por ahí por fines de los 70, principios de los 80. De hecho, Vladimir Pacheco me contaba que en un retiro de intermedios el estudio de Apocalipsis se hizo con esta idea del rapto secreto. ¿Qué ocurre? Que, insisto, Scofield genera toda esta teoría y que hoy día ya se sostenía ampliamente. Hay un seminario, el Seminario Teológico de Dallas, donde todos sus profesores hablan acerca de esto y enseñan esta cuestión. Ahora, rapto secreto. No solo se presupone eso, sino que también se habla de un reino del anticristo, en que él ejecuta su ira contra los que se quedaron. Hace poco, finales de la década de los 90, principios del 2000, hubo una saga de 7 libros que comenzó con el título Los que se quedaron. Y se hicieron grito y plata. Un psicólogo evangélico, Tim LaHaye, y un cineasta de apellido Jenkins arman la trama
y generan un público cautivo con estas ideas, se popularizan. De hecho, usted escucha a Salfate, por ejemplo, o a otros que hablan en la tele de escatología, hablan mediados por esta lectura dispensacionalista. Ellos creen que el cristianismo dice esto. Pero ojo, si usted hace una lectura de la Biblia, se va a dar cuenta, no mediado por este forceps de interpretación, sino que una lectura del texto bíblico, usted podrá constatar que el diablo nunca ha reinado en la historia. Y ojo, nunca reinará tampoco. De hecho, nosotros vemos a Dios reinando. Apocalipsis capítulo 5 muestra cómo el Cordero, que fue inmolado por nuestro bien, hace su desfile triunfal para sentarse en el trono junto a su Padre, para guiar la historia de tal manera que incluso toda la corte celestial dice que es digno el Cordero de Dios. Esa es la clave del libro. Es Cristo quien reina, es Dios quien no ha perdido el control de la historia nunca y quien la guía hasta su final, a tal extremo que tampoco es el anticristo el que hace o ejecuta la ira. Apocalipsis habla de la ira de Dios, y una ira que surge producto o como resultado de su santa justicia. ¿Qué es el rapto secreto? No es otra cosa que escapismo. Querer escapar de las circunstancias adversas que la iglesia puede o le van a tocar vivir en ciertas circunstancias. Cuando vimos Mateo 24, vimos que la iglesia probablemente experimente la persecución. Y así ha sido en distintos lugares, en distintos contextos. De hecho, nuestros primeros hermanos aquí en Chile, cuando se arrojaron a la tarea de predicar en las calles, y eso, ojo, que no es patrimonio del pentecostalismo chileno, sino que metodistas, bautistas, presbiterianos lo hacían antes de que surgiera el pentecostalismo chileno. Y luego nuestros hermanos pentecostales lo ejecutaron radicalmente. Nuestros hermanos, ¿saben? Se paraban en las esquinas, los apedreaban. Una de nuestras iglesias presbiterianas fue quemada por producto de esta proclamación de la fe. Luego también, incluso llegaban, yo conocí hermanos que nos decían esto, decían que ellos se paraban en la esquina para reclamar el evangelio y les tiraban el contenido de las pasinitas en sus cuerpos. Hoy día nosotros estamos súper cómodos aquí sentados, pero puede que nos toque también vivir un momento de adversidad. La iglesia no va a escapar de eso. De hecho, la iglesia no solo sufre persecución, sino que incluso en algunos contextos es necesario que la viva, porque la iglesia debe ser refinada, purificada, como lo es el oro del crisol. Constantemente en la Biblia ustedes van a encontrar eso. El pastor John Piper tiene una excelente predicación acerca de esto, se llama Sufrirás. Si a usted le han dicho que usted va a prosperar, a enriquecerse, va a ser muy bendecido, mire, existe esa probabilidad, pero una probabilidad más alta es que usted en algún momento va a sufrir, y la iglesia puede pasar esta circunstancia. Ahora, no existe ningún periodo de la historia de la iglesia sin la gracia de Dios en Cristo. Hay una hermosa canción que yo cantaba ahí a voces con algunos amigos que hablaba en una parte: el tiempo de la gracia terminó. Como que hay un momento en estos 7 años que la gracia se acabó. Entonces, para uno ser salvo durante la gran tribulación, uno tiene que poner su cabecita ahí y pagar con su propia sangre su salvación. ¿Qué dice el texto de Apocalipsis respecto de los que pasan la gran tribulación? Dice Juan que vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y cuando él pregunta, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Dice, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, en ningún momento de la historia la salvación será por obras. Siempre es por gracia. Creer en una segunda oportunidad es creer que la salvación depende de nosotros y no de Dios. Eso, hoy, a 500 años de la Reforma Protestante, es legítimo decirlo con toda fuerza, no existe. No existe. La salvación es del Señor. Me parece importante señalarlo, porque algunos de nosotros venimos de contextos eclesiásticos donde se nos enseñó esto. Y como les decía, yo lo enseñé, me lo manejaba, hacía a la perfección este modelo. Pero bueno, hubo una sola pregunta que desarmó el modelo.
¿qué dice la Biblia? La interpretación bíblica no puede surgir de sus sueños, como en el caso de Margaret MacDonald, ni puede surgir de las interpretaciones elucubradas de personas. Tiene que nacer de la lectura del texto. Y eso es lo que haremos ahora. Pablo escribe esta primera carta a los hermanos de Tesalónica a principios de la década de los 50 después de Cristo. Algunos hablan de que esta es la primera carta que Pablo escribe. Y tiene la finalidad de hablar respecto de la venida del Señor, entre grandes cosas. De hecho, nuestros primeros hermanos de Tesalónica creían o tenían muchas dudas respecto de la venida del Señor, que fundamentalmente qué iba a pasar con los hermanos que se habían muerto, porque ellos creían que el Señor iba a volver en esa generación. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Pablo escribe esta carta para animarles a que sostengan la esperanza respecto de la venida del Señor y entiendan que la venida del Señor es inminente. Va a venir pronto el Señor. Ahora, ¿qué pasó? Que los hermanos de Tesalónica malinterpretaron esta carta, no la entendieron correctamente y dejaron sus trabajos, dejaron sus funciones y comenzaron a vivir esperando la venida del Señor, que era inminente. Eso hizo necesario escribir una segunda carta que apeló al entendimiento más profundo y concreto de esto, a decir que había que esperar, pero que había que trabajar. De hecho, ahí surge este texto de que el que no trabaja, no coma. A propósito de los 500 años de la Reforma también, Calvino, en su último mes de vida, dejó de predicar. Predicaba alrededor de 3 sermones el día domingo en distintas iglesias y los 3 sermones eran distintos. Y predicaba varias veces a la semana, era incansable predicador. La iglesia lo sostenía con un sueldo muy frugal. El último mes de vida, él no pudo predicar. Y cuando el tesorero de la iglesia fue a pagarle, él rechazó el sueldo. Él dijo, yo no voy a recibir el sueldo de ustedes porque no trabajé. El que no trabaja, que no come. Eso es ética protestante del trabajo. O sea, en el sentido de, es la idea de que, sí, debo esperar la venida del Señor, vivir como si el Señor fuera a venir hoy día mismo, pero incluso trabajar como si fuera a tardar muchos años más. Por eso que el Señor no depende de nosotros. Solo el Señor sabe cuándo esto va a ocurrir. Ahora, la venida del Señor es motivo de esperanza. ¿Y por qué es motivo de esperanza? Fundamentalmente, por lo que nos revela en este texto, que son 2 cosas respecto de los creyentes en relación a la venida del Señor. Y en primer lugar, veremos la actitud de los creyentes frente a la venida del Señor. Versículos 13 al 14 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Los leemos. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Fíjense lo que este texto está hablando. Habla de que los hermanos de Tesalónica no deben ignorar lo que ha ocurrido con los hermanos que ya han partido del escenario de esta tierra. Literalmente el texto allí es duermen. De hecho, si usted tiene alguno dando una Reina Valera 60, comprobará que así lo traduce literalmente esa traducción. ¿Por qué lo hace así? Porque quiere mostrar que la muerte es un momento. No tiene que ver con el fin de la historia. Y por eso lo compara en ese sentido con un sueño. La NBI con un sueño, perdón. La NBI lo traduce como muerte para dar el sentido, para que no nos perdamos. ¿Por qué lo hace? Porque hay una doctrina que habla del sueño de las almas, los adventistas produjeron esa idea. Entonces, para no generar esa confusión, lo tradujeron como aquellos que han muerto. ¿Qué es lo que no debemos ignorar? Es esto de la muerte. Ya Edward nos predicó un mensaje acerca de esto. ¿Y con qué finalidad? Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. O sea, lo que ocurrió con la muerte de nuestros hermanos no debe producir tristeza en nuestras vidas, no debe generar preocupación sobre el retardo de la venida del Señor, sino que tiene que ser vencida con la lógica de la esperanza, con la esperanza del regreso del Señor. Y fíjense en esto, es muy interesante porque habla de como esos otros que no tienen esperanza. Porque hubo hermanos dentro de la iglesia tesalónica o de fuera de ella que comenzaron a decirles, ¿saben qué? Esto que enseñaron los apóstoles no es tan verdad.
Jesús no ha venido, Jesús no va a venir. En fin, ¿cómo va a ser eso de que un muerto resucite? Porque el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, y comenzaron a generar toda esa lógica. Pablo busca atacar esta idea volviéndoles al tema de la resurrección de Jesús. Por eso el versículo 14 hace una pregunta retórica, diciendo, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Y aquí literalmente sí Pablo ocupa la idea de la muerte, el concepto muerte. ¿Por qué? Porque a diferencia de los cristianos que morimos con esperanza, Jesús murió en el marco del sufrimiento. Y un sufrimiento tan extremo que Él en esa muerte cargó la ira de Dios por nosotros. Pero así y todo, luego de esa muerte, el Señor ha resucitado. Y Él es primicia de nuestra vida eterna junto al Padre. Por ende, si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, nosotros debemos creer que un día también no solo moriremos, sino que también resucitaremos. Y fíjense lo que dice este texto, es muy bonito, porque ¿quiénes resucitarán? Los que han muerto en unión con Él. O sea, lo maravilloso de la teología cristiana es que nos apunta que en el momento en que fuimos salvados, fuimos unidos a Dios por la obra de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien nos unió en esta relación de intimidad con el Padre, de cercanía. Hoy día, nosotros somos templo del Dios viviente. El Señor no habita en templos hechos por mano del hombre, sino que habita en el corazón del hombre. Tú estás con Cristo hoy. Por eso podemos tener esperanza. Nuestra esperanza no radica en lo que tú y yo podamos hacer, sino que en esta unión con Cristo. Y esa unión fue conquistada en la cruz del Calvario. Pasemos al evento. Y ahí yo puse entre paréntesis con signos de exclamación, uno solo. Aquí hay un solo evento. Si usted sigue la lectura, lo va a poder notar. Versículos 15 al 17. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Habla de etapas? ¿Habla de un momento previo a la eternidad? No habla de nada de eso. Aquí hay un solo evento. Pero sigamos la lectura del texto. Primero que todo, no hay que preocuparse por el destino de los muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque un día van a resucitar. De hecho, a tal nivel que se presenta un orden de los eventos. En los versículos 16 y 17 vemos al Señor descendiendo. ¿Y cómo lo hace? Aquí, en este caso, a diferencia del texto de Mateo, no se alude al sentido de la visión, de que todo ojo le verá, sino que se habla de sonidos, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Dicho en chileno, Jesús va a venir metiendo bulla, metiendo ruido. Esto es lo menos parecido a una acción secreta. O sea, todo ojo le verá, siguiendo el texto de Mateo, y todo oído también escuchará esta venida. ¿Qué es esto? Una actividad completamente pública. El Señor viene. ¿Qué ocurre inmediatamente cuando el Señor comienza a venir? Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, todos aquellos de nuestros hermanos del pasado, hermanos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que han sido salvados por la gracia de Cristo, porque nuestro padre Abraham fue justificado por la fe, y así todos los que estaremos un día viviendo con el Señor somos aquellos que hemos sido justificados por la fe. Todos ellos se levantarán de la tumba. Y esto es maravilloso, haciendo el paralelo con 1 Corintios capítulo 15. Si usted y yo un día morimos, vamos a levantarnos de la tumba. Inclusive vamos a poder mirarla y burlarnos de ella, de aquello que ningún ser humano ha podido ni podrá vencer jamás. Porque aunque se generen todos los medicamentos del mundo para curar todas las enfermedades,
porque la paga del pecado es muerte, es nuestro enemigo, pero ese enemigo final un día será destruido y podremos decir frente a nuestra tumba: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no nos hemos muerto, ¿qué pasa con nosotros? Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes. Aquí no está la idea del rapto secreto tampoco. Muertos en Cristo y vivos serán arrebatados. ¿Para qué? Para que el Señor no solo venga con bulla, metiendo bulla, sino que con una patota gigante de creyentes. Porque es el cielo nuevo y la tierra nueva los que se acercan hacia la tierra. El reino del Señor será consumado de tal manera que esta corte celestial será también conformada por los creyentes de toda la historia. Por eso se habla de arrebatamiento, es como que el Señor nos va a tomar y nos pondrá allí detrás. No sé si se ha fijado, hoy día es como moda en la política chilena hacer lo mismo que hacen los políticos estadounidenses, de poner gente atrás. Bueno, la idea es que uno está con una patota. Bueno, eso es lo que Cristo va a mostrar. Gente detrás de Él, sus seguidores, los seguidores del reino, porque Él es quien va a la cabeza de este desfile triunfal, de esta derrota final de todos los enemigos del Señor. ¿Y qué dice más el texto? Y así estaremos con el Señor para siempre. La venida del Señor inaugura la eternidad. O sea, todo esto del juicio final y todo eso va a ocurrir en un instante, en un evento. Venía el Señor, juicio, eternidad. Y ahí comienza una nueva historia, un nuevo momento. ¿Cómo será cabalmente? La Biblia no da muchos datos acerca de eso, da algunos. Los veremos en el sermón de la semana subsiguiente. Así que, para que sigamos poniendo atención a esto. Pero claramente el texto no habla aquí de dos etapas, sino que de una sola. Viviremos con el Señor para siempre. Un día la creación será redimida totalmente y también lo será de su propia corrupción, de tal manera que vivamos con el Señor para siempre. Ahora, esto es maravilloso, porque el texto en esta parte termina con una exhortación pastoral. Se fija que la escatología, el estudio de los últimos acontecimientos, no es para agrandar la cabeza y andar diciendo: oh, yo sé tanto de esto, y he leído a tal teólogo que habla de tal cosa y tal cuestión, sino que es una doctrina eminentemente pastoral. Fíjense cómo comienza el texto. Esto es muy importante, si nos perdemos los detalles de la lectura. Dice: por eso. Y esto, el lenguaje se llama conector. Lo que quiere hacer es mencionar una nueva idea, pero que está ligada a la idea anterior. Por eso, porque los muertos en Cristo resucitarán, porque ustedes tienen que tener esperanza, porque el Señor vendrá, porque los muertos se levantarán de la tumba, porque aquellos que vivimos seremos arrebatados juntos con ellos, porque descenderemos con el Señor triunfante, porque viviremos con Él para siempre. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros. Perdón, estaba leyendo el versículo. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Por lo tanto, todo lo que está escrito no da para cálculos ni para especulaciones, sino para que usted y yo nos animemos. Y fíjense, aquí se habla de que esta es una tarea para predicadores profesionales, para líderes del evangelio, para pastores, para presbíteros, para los líderes de las mujeres, para, no sé, para los profesores de niños de la escuela dominical. ¿Dice eso el texto? ¿Quiénes se tienen que animar con estas palabras? Unos a otros. Es tarea tuya, 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 tuya. De todos, mía. De todos los que estamos aquí presentes. Que nos animemos con la lectura, con el estudio de la palabra del Señor y con el reconocimiento de que el Señor un día vendrá. ¿A qué apela este texto? Al discipulado, al compañerismo cristiano. Y un compañerismo cristiano que tiene como acicate, como aceite que hace mover la máquina, la venida del Señor. ¿Cuál es tu condición hoy
en la iglesia. No estoy hablando de la iglesia visible, ni de la iglesia invisible, así como hablando de la gran extensión. Yo les pregunto, ¿cuál es tu situación hoy día en la iglesia de Cristo? En esta iglesia, refugio de gracia, en esta iglesia que tú puedes ver y puedes vivir. ¿Cuál es tu situación hoy día con respecto a esto? Del animarse unos a otros. ¿Y qué es lo que nos debe animar? Las cosas que vendrán, las cosas que estamos haciendo. Voy a poner solo el mes de septiembre, que vamos a tener un conversatorio sobre la reforma protestante, una reunión de oración. Eso nos tiene que animar. Nos tiene que animar que vamos a tener un 17 de septiembre muy entusiasmado, fiestero aquí. Eso nos tiene que animar. Nos tienen que animar nuestras actividades, la reunión de mujeres, que esto, que todo, el programa radio. Eso es lo que nos tiene que animar. Lo que nos tiene que animar, queridos, es la esperanza que tenemos en Cristo. Eso. Nada más y nada menos que eso. Y para ello, tú y yo tenemos que empaparnos de esta idea. Que quien sostiene la iglesia es Jesucristo. Si tú ni yo nos compramos y nos creemos esta historia, que es verdadera, no es un cuento, es verdadero. Si no nos creemos esta historia, difícilmente vamos a poder animar a otros. Porque yo podría ir hoy día a animar a un hermano que esté enfermo y decirle que el Señor lo puede sanar. ¿Y si no lo sana? Yo puedo ir a animar a un hermano que está solo y decirle, ¿sabe qué? Yo lo voy a acompañar. Pero pasó que me llené de actividades y no pude acompañarlo. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a frustrar. El enfermo que no es sanado, el hermano que está solo, que no resultó acompañado, por más que nosotros le dijimos que lo íbamos a acompañar, se va a frustrar. ¿Pero dónde tenemos que poner nuestra esperanza? En la iglesia pentecostal en la que yo iba, había un versículo escrito en la pared que daba hacia el púlpito, que decía, miradme a mí sobre todos los términos de la tierra y seréis salvos, porque yo soy Dios y no hay más. ¿En qué debemos animarnos? ¿Con la venida del Señor? ¿Con la lectura de la palabra? ¿Con esta lectura esperanzada? Insisto, yo no sé cómo están todos ustedes. Algunos de ustedes los conozco, sé las situaciones que están pasando. Y nosotros conocemos la situación de esta iglesia, de qué es lo que vivió, de sus circunstancias de crisis en un momento. ¿Sabes qué? Lo que debe generar la edición de esta historia no es la crisis, no es el momento adverso. Lo que debe generar la edición de esta historia, de cómo mirarlo, es este hecho, la venida de Cristo. Un día los muertos en Cristo resucitarán y tú y yo viviremos con el Señor para siempre. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestro gozo. Hemos sido unidos a Cristo, el Señor murió por nosotros, resucitó. ¿Qué más motivo de gozo y de alegría y de esperanza debiese producir eso en nuestra vida? Ya tienes el material suficiente que debiese producir la emoción y la motivación necesaria y el contenido para que tú y yo comencemos a animar a otros. De hecho, más adelante, este mismo texto, si uno lo lee, más allá de lo que nosotros leímos, dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Este animar en la obra del Señor consiste también en eso. Aquí hay gente, liderazgo de la iglesia, que está ejecutando un trabajo. No le estamos pidiendo que usted les rinda pleitesía, que les haga obediencia ciega, que genere un reconocimiento excesivo, aplauso y todo eso. No queremos fariseísmo en esta iglesia. Pero sí, claramente, usted y yo tenemos que ser agradecidos del trabajo que se realiza. Agradecidos del pan que nos comemos el día domingo, que alguien lo trajo, de la tacita de té dispuesta para poder tomar cuando tenemos sed, de la música que genera el Dani. O sea, yo como papá me siento muy contento de que él no sea tan aprensivo de tal manera que incluso le afine la guitarra al Miguel antes de tocar en la alabanza. ¿Cómo no voy a estar agradecido de eso? Sea agradecido con las personas que manejan la tesorería de la iglesia, que es una pega que cuesta. Seamos agradecidos con el trabajo que hacen los líderes de mujeres, los profesores de escuela dominical. Claramente, o sea, si mi hijo está hoy día aquí domingo y está recibiendo una instrucción bíblica, ¿cómo no voy a estar agradecido de eso?
Sea agradecido con aquellos que predicamos y enseñamos la palabra del Señor. Seamos agradecidos. Eso forma parte del ánimo. Vivan en paz unos con otros. Eso es otra parte del ánimo. No genere peleas artificiales. No levante murallas donde no las hay. Todas las murallas que el Señor botó con el poder de su sangre son para que la iglesia pueda vivir en paz. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Y luego de eso, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Si usted es un hermano que está flojeando, que está tirando para la cola en buen chileno, como decía un hermano pentecostal que yo consigo, me gustaba mucho el término, hay hermanos que trancan la pelota. Esos hermanos que en vez de apoyar la actividad ponen una serie de obstáculos y trancan la pelota para que uno siga avanzando. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Amonéstelo. Estimulen a los desanimados. O sea, si usted es un hermano que está desanimado, de capa caída, y dice, no, cada cosa que hacemos va a fracasar, nos va a ir muy mal, y aquí y allá, y anda con la nube negra, lloviéndole encima, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? No convertirse a él, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Anímelo. Y luego dice, ayuden a los débiles. Tenemos súper poca paciencia con los débiles. Queremos que todos sean perfectirijillos como nosotros y sean modelos terminados como nosotros. Hay hermanos que son débiles. Y no solo eso, a veces nosotros, tú y yo, pasamos por momentos de debilidad. Me queda lo mismo si yo tengo 4 años de estudio en teología en el IBN y otros tantos allá y tanta experiencia en el Evangelio, 10 años en la iglesia pentecostal, 7 años aquí en la iglesia presbiteriana, 3 años como presbítero. Da absolutamente lo mismo. Cuando la vida te golpea, te golpea. Todos nosotros pasamos por momentos de debilidad. Y sabe lo que usted tiene que hacer cuando ve a un hermano débil, no ponerle el pie encima. Hay un dicho español que dice que los toros se ven muy fáciles desde la galería y crucificamos fácilmente al torero. Hay un dicho más reciente con nosotros, esta idea de no hacer leña del árbol caído. Si usted ve un débil, párelo, cure su herida, ayuda a su restauración. Y sí, se va a caer una vez más, se lo aseguro, se va a caer una vez más. Y probablemente 100 veces más. Pero seamos tolerantes. Así como el Señor es paciente con nuestra propia debilidad. ¿Acaso tú cuando has sido débil, tú has sido débil y yo he sido débil? ¿Alguna vez el Señor nos ha echado de su presencia porque somos débiles? Señor, ¿sabes qué? Fallé de nuevo en este pecado, cometí el mismo error, la misma imprudencia, te pido perdón. El Señor nos ha dicho, no, yo no te voy a perdonar. ¿Cómo? Caíste de otra vez, tropezaste con la misma piedra, como dice una canción por ahí. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que el Señor hace, perdón? ¿Qué es lo que el Señor hace? Nos fortalece con su espíritu, nos levanta, nos restaura, nos disciplina, nos educa. Y en esa disciplina, a veces como el buen pastor, le pega un palito a las ovejas en las patitas para que lo cojo no se salga del camino. Y luego, sean pacientes con todos. Eso forma parte del ánimo. La paciencia frente a los demás. Si hay que saber qué significa ánimo, es esto. ¿Y cuál es el contenido de ese ánimo? No es ni mi experiencia ni su experiencia como regla de vida. Es la palabra de Dios. Y particularmente que el Señor ha muerto por nosotros, que Él ha resucitado y que un día volverá. Segunda cosa, la preparación de los creyentes frente a la venida del Señor. Vamos a avanzar. Versículo 1 del capítulo 5. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Aquí Pablo está parafraseando a Jesús en lo que registra Mateo 24, 25, con respecto a lo que ocurrirá con la venida del Señor. Y no es necesario que empecemos a sacar la calculadora para interpretar estos textos. No necesitamos de saber de fechas. ¿Y por qué no las necesitamos? Porque el Señor no las ha dado. Jesús dijo que ni el Hijo del Hombre sabe el momento en que el Padre va a venir. Va a decir, vamos. Hay una relación interdivinaria, misteriosa, que hace que eso ocurra. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? No preocuparnos de esto. ¿Y por qué?
Porque la venida del Señor será como ladrón. Nuestra preocupación debe dejar de ser preocupación y convertirse en certeza. El Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá? Como un ladrón. ¿Le han robado a usted alguna vez? ¿Se lo han robado? No se lo doy. Ojalá que nunca le pase. A mí me han asaltado una vez, pero quizás el más heavy fue el portonazo. Yo iba celebrando. Ganó Chile a Perú y pasó a la final. Estaba en 87, nací en el 82, cuando fue la última vez que Chile había clasificado a una final de la Copa América, me gusta el fútbol. ¿Cómo iba a celebrar si Chile pasó a la final y lo iba a poder ver? Entonces llegué contento a la casa de mi suegra, tocando la bocina, me bajo del auto contento, casi cantando, abro el portón, y de repente al frente mío se paran un tipo en un auto y salen 5 tipos, 2 con pistolas y todo. Terrible. Yo no lo esperaba. Y no solo no lo esperaba, no me lo imaginaba. Si alguien me hubiera dicho que iban a venir a robarme, probablemente me hubiera asustado al ver las pistolas y al ver la acción de las personas. Pero hubiera estado prevenido, preparado, porque alguien me hubiera avisado. ¿Qué es lo que genera temor y miedo? Esta idea de que la vida es tan frágil, que pasa de la felicidad al dolor tan rápidamente, de cuajo, de súbito. El factor sorpresa. La venida del Señor será como ladrón. Él vendrá de improviso. Incluso cuando aquí, en este mundo, se comienza a hablar de paz y seguridad, dice el texto del versículo 3, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos? El factor sorpresa de la venida del Señor. ¿Viene? ¿Cuándo viene? No lo sabemos. Y pillará por sorpresa. Ahora yo quiero mantener con ustedes la atención con respecto a esto. Porque fíjense lo que dice el texto, en el versículo 4 en adelante. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Bueno, Pablo no conocía Chile. Hay gente desde las 8 de la mañana ya poniéndole, tirando el codo, no conoció a Chile claramente. Bueno, nosotros que somos del día, dice el texto, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor. Aquí habla simbólicamente de esta armadura. Fíjense los elementos que pone como armadura: fe y amor. Y luego dice por el casco de la esperanza de la salvación. O sea, nuestra protección en nuestra cabeza, en nuestra mente, es esta esperanza bienaventurada de que el Señor un día vendrá por nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que si bien es cierto, la venida del Señor es inminente y es sorpresiva, inesperada, porque el ladrón no avisa, e inclusive puede verse en alguna circunstancia, en algún lugar del mundo, algún grado de paz que nos diga: hoy estamos viviendo tan bien que el Señor no va a venir. De repente pueden venir los dolores de parto y ocurrirá ese parto de la historia en que el Señor vendrá. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre con nosotros los creyentes? Que estamos en la luz, que estamos en el día, que no nos emborrachamos, sino que somos vigilantes, somos sobrios, estamos en nuestro juicio, conocemos esta verdad. Si sabemos que el Señor viene, a pesar de no saber cuándo, esta venida no nos va a pillar como sorpresa. Si usted sigue el contexto de este texto, podemos entender que la venida del Señor sorprenderá como ladrón a quienes, aquellos que son de la noche, aquellos que se emborrachan, aquellos que no están vigilantes. A nosotros no nos sorprenderá como un ladrón, porque nosotros estamos esperando la venida del Señor. Es inminente, no sabemos cuándo viene, pero no nos tomará por sorpresa. Pregunto, ¿cómo te tomaría hoy a ti la venida del Señor si esta ocurriera hoy mismo? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sientes que estás viviendo en la luz? ¿En el día? ¿Que estás vigilando? ¿Que eres sobrio? ¿Tienes en tu agenda todos los días que el Señor puede venir?
más allá de tu plan bonito para adelante, el Señor viene. Y eso no debe perderse nuestra expectativa. Y para eso tenemos que prepararnos y vivir una vida acorde al Evangelio de Cristo. Es la luz, es la santidad. Cuando se habla de que somos hijos de la luz e hijos del día, la palabra hijo no solo significa que uno sea o pertenezca a la familia de alguien en el contexto en que Pablo escribe. Es que señala que hay una total identificación, que uno puede ser entendido como luz y como día también. Por eso cuando se habla de Jesús como el Hijo de Dios, no se está hablando de una relación de inferioridad, sino que de identificación. Cuando Cristo dijo, yo soy el Hijo de Dios, ¿qué respondieron los líderes religiosos? Este se ha hecho igual a Dios. ¿Usted es hijo de luz, hijo del día? ¿O está tambaleando? Su luz se está quemando, se está apagando. Bueno, vuelva al Evangelio y comienza a prepararse para la venida del Señor. Prepárese, insisto, siga trabajando, siga viviendo el Evangelio, siga ayudando a los otros, siga haciendo planes, trabaje como si el Señor fuera a tardar 1000 años, pero viva para el Señor, para Cristo, Él va a venir. Si usted solo está viviendo para usted, si solo está viviendo para sus planes, está metiendo la pata, se está emborrachando con el sueño de este mundo. Y nosotros no debemos emborracharnos con el sueño del mundo, sino que debemos poner nuestra mirada en el Señor. Tenemos que tener esperanza en Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que debe alimentar esto? Versículo 9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. La salvación ha operado en nosotros. Nosotros hemos sido predestinados para la salvación, no para la ira, no para el castigo. Este texto en ningún caso está hablando de que somos librados de la gran tribulación, ni nada de eso. Está hablando de que no somos destinados para la ira del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús bebió la copa de la ira por nosotros. Él tomó esa copa amarga en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y eso nos da la esperanza de la salvación. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte, ya sea que tú vivas o te mueras, estemos juntos con Él. O sea, la realidad que vamos a vivir en la eternidad, sea que el Señor venga por nosotros antes con la muerte, en su segunda venida, por aquellos que quedaremos vivos, si es que quedamos vivos, significará la vida con el Señor. Hoy tú y yo ya vivimos con el Señor. Esa intimidad, esa relación será completa y perfecta cuando estemos con Él. Vivamos o muramos, estamos con Cristo. ¿Te sientes solo? Cristo está contigo. Cristo está contigo hoy. No debes ninguna tristeza, ningún sufrimiento, ningún problema pasajero de esta vida se puede comparar a eso. Cambia el escenario y esto ocurre porque tuvimos un problema con la grabación. Se acabó la batería del computador con el que estábamos grabando el sermón, pero no quisiéramos dejarlo inconcluso. Nos parece pertinente dentro de esta serie el hecho de dejar registro de la misma. Y estamos viendo en la segunda división del mensaje principalmente una idea que es la preparación de los creyentes frente a la venida del Señor. Y veíamos según el versículo 1 que no hay preocupación por fechas, luego que la venida del Señor será como ladrón, según los versículos 2 al 8 del capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses. Dijimos que es inminente, que el ladrón no avisa, que es inesperada por la aparente paz que hay en el mundo, pero que es inminente pero esperada por los creyentes, lo que quita en ese sentido el factor sorpresa para quienes andan en la luz. Luego hablamos de la salvación y lo que ella opera en nosotros. Hemos sido predestinados para la salvación y que la ira de Dios fue tomada por Cristo en la sustitución que Él hizo por nosotros en su vida y en su muerte, y que hoy día estamos viviendo para el Señor, y eso es nuestra esperanza, que ya sea que vivamos o que muramos, estamos con Cristo, y eso produce gozo y una esperanza tremenda para nuestra vida. Y el punto final de esta división daba cuenta de que el
resultado de este conocimiento aparece en el versículo 11, que nuevamente coloca un conector. Veíamos al final de la primera división, en el capítulo 4, versículo 18, que había un conector que decía: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora se dice por eso, o sea, por todo esto, por el hecho de que la esperanza nuestra es la venida del Señor y que por lo tanto no debemos preocuparnos, que el Señor vendrá como ladrón, pero ya nos está avisando de su venida, y que hemos sido salvados, predestinados para ser libres de la ira del Señor, que nada tiene que ver con la gran tribulación, sino que con la ira de Dios producto de nuestro propio pecado. Por todo eso es que hoy día, dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Entonces este conocimiento con respecto a la venida del Señor nada tiene que ver con agrandar la cabeza ni conocer cosas del futuro, sino que fundamentalmente consiste en conocer algo que produce esperanza para nuestra vida. Y esa esperanza, cuando está enraizada en nuestro corazón, nos debe llevar a amar a nuestros hermanos y a preocuparnos por animarles. Ya vimos al final de la primera división en qué consistía ese ánimo. Ahora se agrega otro concepto, el de edificarse. Y la única posibilidad de que nos edifiquemos unos a otros es en el ejercicio de los dones. Dones que se fundamentan y se sustentan en una sólida predicación, en una sólida enseñanza, en una sólida lectura de la Biblia. Por lo tanto, si hay algo que debemos preocuparnos el día de hoy es de estudiar, de escudriñar la palabra, de llenarnos de la Biblia, de tal manera que nuestra vida, que la vida en comunidad, ya sea en la familia y en la iglesia, como también en la sociedad, sea acorde a ella. Y que de esa manera, en la enseñanza, podamos fortalecer también a los demás. La palabra del Señor no solo produce conocimiento a nivel intelectual, sino que también renueva nuestras emociones, produce fortaleza para nuestra vida, porque la palabra del Señor es medio de gracia para nosotros y podemos, en ese sentido, al leerla y al escucharla predicada y también al escuchar la enseñanza, el compartir también con personas que son creyentes de la Biblia, eso produce fortaleza para nuestra vida. La pregunta viene implícita en el texto, porque Pablo asume un tal como lo vienen haciendo. Y yo me pregunto, ¿lo venimos haciendo? ¿Venimos animándonos? ¿Y venimos también edificándonos los unos a los otros? La pregunta trae compromisos. Y el compromiso es que no seamos factores de destrucción de la vida de la iglesia, sino que con la ayuda del Señor podamos ayudar a reconstruir aquellos muros que se caen, a fortalecer a aquellos que están debilitados en la fe. Por todo esto, tenemos que animarnos y edificarnos. Para reflexionar y practicar, nuestra esperanza tiene como clímax la venida del Señor. Y si nuestra esperanza no tiene como clímax la venida del Señor, desde hoy debe comenzar a tenerlo. Es fundamental que pensemos en esta realidad, que pensemos en que el Señor y su venida deben ser punto principal de la visión de la historia que nosotros tenemos. O sea, es clave a la hora de pensar el Evangelio de Jesucristo que murió y que resucitó por nosotros, el que pensemos también en su venida. Venida que nos llevará al gozo supremo de estar eternamente y para siempre con Jesucristo, y no por nuestros méritos ni fortaleza, sino por lo que Él conquistó con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. La venida del Señor entonces debe producir gozo y esperanza para nuestra vida. Este conocimiento no es para atemorizar ni para llenar de miedo a las personas, sino para animarlas y fortalecerlas en la esperanza de que el Señor viene. El Señor viene por ti, por mí, por aquellos que Él compró, por aquellos que Él amó. Lo fundamental de la venida del Señor es que abre paso a la vida eterna. Y la vida eterna no es otra cosa que estar con Jesucristo. Estar con Cristo siempre es mucho mejor. A mí me encanta poner este ejemplo. Escuché decir que Spurgeon
decía que estar con Cristo era estar en el cielo de los cielos. En muchas ocasiones, la venida del Señor o el hecho de vivir con Cristo en la eternidad parece más a relatos de la fiebre del oro, de buscar las calles de oro, el mar de cristal y toda la vida lujosa y llena de plenitud y prosperidad que habrá en el cielo, que son cosas muy bonitas y que las van a ver, pero lo que hace que el cielo sea el cielo es la presencia de Cristo. Podríamos vivir para siempre en una choza de fonolas y cartón al lado del río Mapocho, y eso sería el paraíso más hermoso de todos, estando Cristo allí presente. Es Cristo lo que hace que el cielo sea el cielo. Es Cristo el que hace que la vida eterna sea gozosa. Será Cristo el que enjugue toda lágrima de nuestros ojos, que nos llene de plenitud y de alegría, cual nunca hemos visto ni veremos aquí en la tierra. Por eso nuestra esperanza no es solo para esta vida, sino para la que vendrá. La venida del Señor es el paso fundamental hacia la vida eterna con el Señor.